es acerca de la procedencia del hombre americano. ¿Cuál es su origen? Tras la llegada de Colón y los europeos a América, surge la pregunta: ¿de dónde procedían los habitantes de las Indias? Y en una época en la cual todo tenía una explicación religiosa o fantástica, las primeras respuestas indicaban que estos pueblos americanos provenían de las tribus perdidas de Israel. Incluso se explicaba la procedencia de estos indígenas americanos vinculándolos con la mítica Atlántida. Fue el padre Joseph de Acosta quien en 1590 plantearía que el hombre americano procedía de otro continente. Luego del padre Acosta, la discusión sobre el origen del hombre americano no tuvo mucha relevancia, hasta llegado el siglo XIX, cuando varios científicos plantearon diversas teorías sobre la procedencia del hombre de América. Hoy podemos resumir que al respecto del origen del hombre de América existen dos grandes tendencias. La primera plantea que el hombre es originario del mismo continente. Entonces sustenta el autoctonismo del hombre de América. La segunda corriente plantea que el hombre procede de otro lugar, es decir, se sustenta en el inmigracionismo del hombre de América. Para un mejor estudio, clasificaremos las teorías del poblamiento de América siguiendo este cuadro. La teoría autoctonista sostiene que el hombre es originario del mismo continente. La teoría inmigracionista, que plantea que el hombre llegó a América, posee tres variantes principales: el inmigracionismo oceánico, el inmigracionismo australiano y el inmigracionismo asiático. Empezaremos viendo la teoría autoctonista. Formulada por el científico argentino Florentino Ameghino, quien en 1880, en su libro La antigüedad del hombre de la Plata, sostuvo que el hombre apareció en las pampas argentinas en la era terciaria. Incluso él sostenía que el hombre evolucionó en el continente americano y de allí emigró al resto del planeta mediante puentes intercontinentales. La teoría autoctonista presentaba como evidencias o pruebas los hallazgos que el mismo Ameghino había realizado, restos supuestamente humanos que él mismo bautizó como el tetraprotohomo, triprotohomo, diprotohomo y el Homo pampeanus, o casi hombre de la pampa. La antigüedad que Ameghino formulaba para estos restos era mayor a aquellos encontrados en otros continentes, por lo que su teoría revolucionó la época. Con el tiempo, una revisión minuciosa de las evidencias presentadas por Ameghino provocaron que su teoría fuera refutada, en base a los siguientes puntos. El hombre apareció en el África y durante la era cuaternaria. En América no existieron monos antropoides, los que dieron origen al ser humano. Los monos del Nuevo Mundo corresponden al orden de los platirrinos. Otro sustento contra la teoría de Ameghino era que nunca existieron puentes intercontinentales. Y finalmente, los supuestos fósiles humanos hallados por Ameghino no eran de la era terciaria, sino del cuaternario, y eran una mezcla de restos de varios animales y algunos monos platirrinos. Aunque la teoría autoctonista de Florentino Ameghino ya está totalmente descartada, es necesario comprenderla dentro del contexto de las teorías del origen del hombre americano. A continuación, conoceremos las teorías inmigracionistas. Empezaremos comprendiendo la teoría inmigracionista oceánica. Esta teoría es planteada por el científico francés Paul Rivet, quien en 1943 publica su libro Los orígenes del hombre americano, planteando que el hombre de América procede, además del Asia, de Oceanía, por lo cual también se conoce a esta teoría como la teoría polirracial. Para entender el planteamiento de Paul Rivet, primero debemos comprender que Oceanía es un continente insular, es decir, formado mayormente por islas, siendo la más conocida Australia. Pero, para fines de nuestro estudio, identificaremos tres zonas dentro de Oceanía: Micronesia, Melanesia y Polinesia. Rivet plantea que el hombre parte de Oceanía, exactamente de Melanesia y Polinesia, y utiliza dos importantes corrientes marítimas del Océano Pacífico, la corriente de Humboldt y la corriente tropical del Pacífico. En la primera ruta que Rivet plantea,
sostiene que el hombre procedente de Melanesia y utilizando la corriente marítima de Humboldt llega al continente americano. En la segunda ruta, formulada por Rivet, el hombre parte de la Polinesia y utilizando la corriente tropical del Pacífico llega hacia la zona de Centroamérica. Para este recorrido a través de las corrientes marítimas, el ser humano habría utilizado como embarcación la piragua de Balancín, la cual es muy utilizada hasta hoy en día en la zona de Oceanía, y consiste en una nave construida de un tronco de árbol, delgada y el inmigracionismo australiano. Formulada por el científico portugués António Mendes Correia, quien en las primeras décadas del siglo XX sostuvo que el hombre americano procedía de Australia y que la ruta del poblamiento fue partiendo de Australia, llegando a las islas del sur Pacífico, arribando a la zona de la Antártida e ingresando al continente americano por Tierra del Fuego y Patagonia. El posible paso por la Antártida pudo ser en una época en que se producía el Optimum Climaticum, es decir, el clima óptimo. Esto habría permitido que el hombre atravesara la zona de la Antártida en condiciones climáticas muy benignas. Según lo planteado por Mendes Correia, el hombre pudo desplazarse a través de las islas del Pacífico Sur para llegar a la Antártida. Y en condiciones no tan frígidas como las de hoy, el hombre puede utilizar como un paso para llegar a América a través de la Tierra del Fuego y la Patagonia. Para respaldar su teoría, Mendes Correia presentó las siguientes pruebas. Evidencias antropológicas. Entre los antiguos australianos y los antiguos americanos existe similitud en el grupo sanguíneo, ya que ambos poseen la sangre tipo O. Evidencias culturales. Los antiguos australianos y los antiguos americanos utilizaban el zumbador o churinga, además de construir casas en forma de colmena y el estar muy difundido en ambas zonas el uso del boomerang. Dentro de las evidencias lingüísticas que Mendes Correia presenta, los antiguos pueblos de Australia y de la Patagonia tienen palabras o léxico bastante similares. Ahora analizaremos la tercera teoría inmigracionista, la teoría inmigracionista asiática, también llamada teoría de origen unirracial. Esta teoría es planteada por el científico checoslovaco Alex Hrdlicka, quien sostiene que el hombre va a poblar América procedente del Asia, atravesando el estrecho de Bering. De esta forma, el principal grupo humano que pobló América fue el mongólico. Por ello, también esta teoría se le conoce como teoría unirracial. Esta teoría es la más aceptada, aunque hoy en día todavía se sigue discutiendo la antigüedad de dicha migración. Para comprender la teoría de Hrdlicka, observaremos este planisferio, donde destaca claramente el Océano Pacífico y el continente americano. Aquí nos daremos cuenta que la zona más próxima de América a otro continente se ubica en el extremo norte. Ese lugar es conocido como el Estrecho de Bering y que acerca América y Asia. La distancia que separa la península asiática de Chukovsky y el territorio americano de Alaska es de entre 80 a 90 kilómetros y el mar de Bering tiene una profundidad de entre 40 a 80 metros. Hrdlicka planteaba que el poblamiento de América se había producido durante la última glaciación llamada Wisconsin. ¿Y qué es una glaciación? Pues este fenómeno geográfico se puede producir por una alteración en el grado de la radiación solar, lo cual altera el ciclo del agua, produciendo el aumento de los polos y reduciendo el nivel del mar entre 100 y 150 metros. La glaciación Wisconsin, que se dio entre 100.000 años a 12.000 años atrás, tuvo relación directa con el estrecho de Bering, ya que al producirse y consecuentemente descender el nivel del mar, se formó un paso de tierra que los científicos le conocen como Beringia. En el mapa podemos apreciar la zona del estrecho de Bering que acerca el continente asiático y el continente americano. Como dijimos anteriormente, el mar de Bering tiene una profundidad de 40 metros, por lo que en la época en que se produjo la glaciación Wisconsin, el descenso del mar hizo que apareciera el fondo marino, el cual se convirtió en un gran paso de tierra. Este paso, llamado Beringia, permitió de que sucesivas oleadas de seres humanos, muy probablemente persiguiendo animales para cazar, pasaran de un continente a otro. Los estudios plantean que hubo sucesivas oleadas migratorias entre 30.000 años y 12.000 años atrás. Esta teoría también manifiesta que el hombre pasó a América no solamente por el estrecho de Bering, sino también a través de las islas Aleutianas y utilizando la corriente del Kuro-Shiwo.
Hrdlička, para dar sustento a su teoría, presentó las siguientes evidencias. Pruebas antropológicas. El parecido en el color de la piel y la forma de los ojos. El tipo de cabello, que corresponde al tipo lisótrico o lacio negro, que es resistente a la cana y a la calvicie. También la escasa pilosidad, que corresponde a que los antiguos americanos y antiguos asiáticos eran lampiños. Asimismo, los pómulos ensanchados y hacia afuera, y los dientes en forma de pala por la gran cantidad de granos que consumían los antiguos habitantes de ambos continentes. Dentro de las evidencias que presenta Ale Hrdlička, podemos mencionar también las evidencias lingüísticas. Él sostiene que los antiguos idiomas asiáticos y antiguos idiomas americanos son de tipo polisintético y aglutinantes, es decir, que poseen la característica de que al unir dos o más palabras forman una nueva. Con esto, hemos culminado la comprensión